10, 22. Abra su Biblia allí. Hechos 10, 22. Gloria sea el nombre de Cristo. Hechos 10, 22. ¿Tenemos? Dice la palabra del Señor, hermanos. Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio le estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró, y halló a muchos que se habían reunido, y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Amén. Oramos. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Rogamos, Señor eterno, en el nombre de Cristo, que tú llenes y bendigas, Padre amado, en el nombre de Jesús, este mensaje de tu palabra, que nos enriquezca, que nos fortalezca, que nos unja, Padre amado, en el nombre de Jesús. Rogamos, Señor amado, que tu palabra, Dios mío, encuentre cabida en nuestros corazones, y de esta forma seamos edificados y fortalecidos en tu santa y divina presencia, Señor amado. Háblanos, Padre amado, en el nombre de Jesús en esta hora, Señor eterno, por cuanto tú, Señor, eres digno de toda alabanza, gloria y honra, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Es difícil, hermanos, en estos días encontrar modelos o gente a seguir. Es difícil. Es difícil encontrar personas intachables en esta época. Es difícil encontrar personas que inspiren a otros a seguir su conducta. Creo que Cornelio, hermanos, era un modelo a seguir, espiritualmente hablando y también moralmente hablando, porque su conducta había despertado un respeto en el pueblo, un respeto entre sus pares, pero también un respeto entre sus enemigos. Era una persona, hermanos, que había alcanzado una reputación reconocida en la ciudad, alguien realmente respetable. Y cuando encontramos modelos de este tipo, hermanos, realmente eso puede llegar a inspirar nuestra vida, porque son modelos que podemos seguir en nuestra vida. Espejos donde nos podemos mirar, amén, para poder cultivar una vida no solamente recta, sino espiritualmente saludable ante la presencia del Señor. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un poco mirar las características de este hombre, para que quizás Dios nos inspire a
poder mejorar un poco más y poder transformarnos en personas que realmente seamos reconocidos en cuanto a nuestra autoridad espiritual y moral en el lugar donde vivimos, en nuestro trabajo, entre nuestros vecinos, entre nuestros amigos, entre nuestra gente querida y aún sobre aquellas personas que simplemente nos conozcan. Que sepan quiénes somos, que conozcan nuestro nombre, pero no va más allá de eso. Dice en primer lugar, en el versículo número 22, que la gente que fue a buscar a Pedro a Jope decía de Cornelio, es un varón justo y temeroso de Dios. Justo y temeroso de Dios. Porque estas dos palabras van juntas, justo y temeroso de Dios. Bueno, porque una persona temerosa de Dios, una persona que reconoce a Dios como autoridad de su vida, no puede ser una persona injusta. Tiene que obrar en su diario vivir con justicia. Tiene que practicar en su diario vivir, hermanos, el andar en forma correcta y hermanos, no solamente estar inspirado en los intereses que le atribuyen a él algún beneficio, sino en practicar la justicia con la gente que está a su alrededor, a veces en desmedro de su propia persona. Una persona que ama a Dios tiene que ser una persona justa. Por eso, hermanos, cuando nosotros vamos a buscar a Dios, cuando nosotros nos vamos a encontrar con el Señor, cuando nosotros queremos, hermanos, tener un caminar y un andar con Cristo, debemos saber en nuestra vida, hermanos, que evidentemente hay cosas en las cuales debemos corregir en nuestra vida para mantener una vida de justicia delante de los ojos de Dios. A veces eso significa, hermanos, que tengamos que tener algunas costumbres que quitar de nuestra vida, porque no nos ayudan a practicar la justicia. Ser temeroso de Dios es sinónimo de practicar la justicia. Amén. La justicia divina, la justicia que va más allá de la moral del ser humano. La palabra de Dios, hermanos, habla en todo su contenido en una cantidad de cosas que debemos realizar en nuestra vida para que nuestro nivel de justicia vaya creciendo. Amén. Y seamos justos a la hora de razonar ante quienes están a nuestro alrededor. Dice también la palabra del Señor en segundo lugar aquí que gozaba de buen testimonio. Amén. ¿Sabe lo que es buen testimonio, verdad? Que la gente lo reconocía de que realmente era alguien que obraba bien. No solamente la gente por ahí que lo veía quizás ocasionalmente, sino con la gente que convivía todos los días. Esa gente a la que no se le puede engañar, porque está todos los días con nosotros. Esa gente a la que no se le puede copiar las cosas, porque están muchas horas con nosotros. No solamente nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos. Ellos ven, hermanos, el comportamiento diario que a medida que nosotros vamos conviviendo y vamos estando en comunión con estas personas, lo que vamos generando en ellos es un testimonio de nuestra vida espiritual. Amén. Por eso es fácil a veces relacionarse con algunos que se ven ocasionalmente, ¿verdad? Y algunos dicen, esta es mi gran amigo, mi gran amiga, porque se ven ocasionalmente. Pero con aquel que se ve todos los días, ¿tiene la misma opinión de nosotros? Con el que trabajamos a diario, ¿tiene la misma opinión de nosotros? Con los que estudian con nosotros, aquellos muchachos que van al liceo, que pasan varias horas con sus compañeros, ¿tienen la misma opinión? Pueden decir, esta gente, estas personas, estos individuos, ¿son gente de buen testimonio? Por supuesto, hermanos, que el testimonio no es algo espontáneo. El testimonio es un cúmulo de reacciones que nosotros vamos teniendo a lo largo de la vida y que van generando respeto o rechazo en la vida de las personas. Ojalá que en su caso generen respeto y la gente pueda decir, ustedes son de gente de ley, de buen testimonio, amén, que realmente son reconocidos y aún por los enemigos. Dice aquí en la segunda
parte de este versículo, dice, tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, porque Cornelio era un centurión romano, era un jefe de 100 soldados, un centurión, enemigo del pueblo judío, porque él estaba del lado de aquellos opresores al pueblo judío. Pero aún los judíos que estaban viviendo la opresión del pueblo romano no podían decir nada de Cornelio. Cuando él decía de que era un hombre temeroso de Dios, su vida reflejada en la conducta de sus enemigos o de aquellas personas que estaban sometidas bajo el gobierno romano, también podría decir, esta persona no abusa de su poder, no saca ventaja de su poder, no somete a los que tiene, digamos, bajo su poder, sino que es alguien que se comporta con justicia, aún con aquellos que no son de su propia ciudadanía ni de su propio gobierno. Una persona de buen testimonio. Amén. Ahora, cuando nosotros también miramos la vida personal de Cornelio, relatada por él mismo, dice el versículo número 30, cuando le comenta a Pedro lo que a él le pasó personalmente. Y dice así la palabra del Señor. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días atrás, que a esta hora yo estaba en ayunas y era la hora 9. ¿Por qué hace reflexión aquí el texto de que era la hora 9? Porque era un verdadero ayuno. Porque la hora 9, usted sabe que en el tiempo bíblico se contaba la hora a partir de la salida del sol. Algunos suponen que el sol salía a las 6 de la mañana, entonces la hora 9 eran 9 horas después de las 6 de la mañana. Probablemente, ¿qué horas serían? Las 3 de la tarde. Amén. O sea que era una persona que realmente practicaba esa vida de oración y ayuno. Y no era una cosa ocasional, sino porque Dios se acerca a Cornelio, demuestra que su vida espiritual, su vida de oración era algo consecuente. Amén. Y ahora podemos decir, bueno, con razón era un hombre justo, con razón era un hombre que tenía buen testimonio, que tenía buena reputación hacia los demás. Es un hombre que vive una vida espiritual ferviente. Es un hombre que vive una vida espiritual consecuente, es alguien comprometido con la vida espiritual. Y esto se hace más relevante pensando de que él era un romano. Fíjese para la élite romana, que uno de los suyos se convirtiera a la religión judía. ¿Los otros estarían de acuerdo con eso? Los otros estarían alegres con eso, pero de todas formas, Cornelio en su vida devocional que tenía, seguramente a través de su oración y su vida de ayuno, había mantenía una relación espiritual con Dios, que hacía que su fe fuera una fe apasionada. Cornelio era alguien comprometido, con pasión en su vida espiritual y en su vida y en su relación con Dios. Era alguien que no podía dejar su relación con Dios bajo ninguna circunstancia, fuera criticado por sus pares o no. Él no dejaba de lado su vida espiritual. Hermanos, esto es realmente algo en que debemos imitar. Amén. El cristiano verdadero, el cristiano con pasión, el que anhela tener esa relación con Dios, es alguien que debe de vivir una vida devocional, privada, cotidiana y fuerte. Oración y ayuno. Amén. Oración y ayuno. Yo no sé cuántas veces usted ora a la semana, pero por lo menos debería hacerlo una vez a la semana. Amén. Una vez a la semana. Tenemos el día jueves que hemos destinado por ayuno y oración. Ayunamos durante todo el día y cerramos el ayuno con un día de oración aquí en el templo. Eso lo hacemos de que yo he llegado aquí a la tierra
de que yo he llegado aquí a la iglesia, no sé cuándo. Anteriormente a mi pastorado no sé qué día se empleaba, pero después que yo llegué empleamos en común acuerdo ese día jueves de oración. Amén. No sé cuántos lo siguen haciendo. No tenga miedo, no le voy a preguntar ahora. No le voy a preguntar a cada uno cuándo está ayunando y orando, pero déjeme decirle, es necesario tener por lo menos un día de ayuno a la semana. Amén. Un día de ayuno, de buscar a Dios. De estar libre de los quehaceres cotidianos para estar presentándonos delante de Dios y clamar a Dios con fervor, clamar a Dios con entusiasmo. Porque dicho sea de paso, hermanos, si hay alguien que nos puede librar de todos los problemas que estamos viviendo hoy, es el Señor, el Cristo de la gloria. Entonces debemos nosotros, como hijos suyos, como hombres y mujeres que vivimos en la justicia divina, tener un tiempo de ayuno y de oración, privado, a solas con Dios. En ese momento fue cuando Cornelio recibió ese mandato de parte del Señor. Y el Señor le dijo que fuera a buscar a Pedro, porque Pedro tenía algo que decirle. Aunque nosotros hoy día nos asombramos de todos estos eventos, lo que estaba haciendo Dios hoy día es tomar a dos pueblos realmente opuestos y hacerlo uno. Amén. La palabra del Señor, hermanos, hoy, pasado tanto tiempo, se cumple en aquel famoso pasaje que dice, hermanos, que el Señor Jesús decía de que iban a venir gente de todos los puntos cardinales y le iban a adorar y de glorificar al Señor. Porque el Señor, hermanos, ama a todo el mundo por igual y quiere que todo el mundo tenga la oportunidad del arrepentimiento y su relación con el Dios de los cielos. Amén. Así que Dios estaba juntando dos naciones opuestas, al romano y al judío. Fíjense que lo primero que hace Pedro cuando entra allí es recordarle a Cornelio y a todos los que estaban presentes en ese lugar, recordarle que un judío no podía entrar a la casa de un gentil porque esto era una abominación delante de Dios. Era una palabra media torcida allí, porque era justamente una tradición que se llevaba adelante. Y Dios dice, ahora a través de la boca de Pedro, esto se ha caído, este muro se cae, porque ahora yo estoy obedeciendo a Dios, porque fue Él el que me mandó que viniera a Jope y entrara a la casa donde la tradición dice que no puedo entrar para adorar juntos al Señor. Pero esto no termina ahí, porque dice que Cornelio, cuando está llegando Pedro con la delegación de hermanos que venían de Jope, más lo que él había enviado, la reacción de Cornelio fue arrodillarse, hacer una reverencia ante Pedro. Pedro quedó asombrado. ¿Qué romano se iba a arrodillar ante un judío en ese momento? Nadie, al contrario. Pero fue un acto de reconocimiento porque Dios le había dicho que Pedro iba a venir a hablarle de lo que Dios quería que él escuchara. Reconocimiento de autoridades. Por eso Cornelio era una persona justa. Él sabía que estaba enfrente de alguien que era un líder espiritual. Era judío, pero era un líder espiritual delante de los ojos de Dios. Y que él traía palabra de Dios. Por lo tanto, no podía hacer otra cosa que reverenciar que él viniera a su casa, porque también Cornelio reconocía la costumbre judía de que un judío no podía entrar a la casa de un gentil. Pero ahora los muros estaban cayendo. ¿Por qué? Porque Dios estaba uniendo a ambos pueblos. Gloria sea el nombre de Jesús. Ojalá, hermanos, Dios nos use siempre para unir las cosas. Ojalá Dios siempre nos use, hermanos, para establecer puentes. Ojalá Dios nos use, hermanos, en nuestra vida para generar en otros el deseo de atraerse y no de separarse. Ojalá de nosotros, hermanos, desaparezcan prejuicios, desaparezcan las cosas a veces que subestimamos, desaparezca todo, hermanos, para que en nuestro corazón esté la frescura
de relacionarnos como un solo pueblo que tiene pasión en la vida espiritual, que tiene amor por la vida espiritual, que desea tener ese encuentro personal con el Dios vivo. En cuarto lugar, dice aquí la palabra del Señor, de que Cornelio no era alguien, hermanos, pasivo en la vida espiritual, era alguien extremadamente activo. Alguien que influenciaba a sus seres más allegados. Versículo 24 dice así: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Parientes y amigos más íntimos. Usted diría, bueno, en la casa de Cornelio estaría, bueno, los hijos, estaría su esposa, quizás también amaneció con ese espíritu lleno de justicia y también invitó a la suegra ese día. Quizás estaban los esclavos de la casa, los empleados, algún vecino. Bueno, habría unas 10 personas. Pero cuando Pedro entra, versículo 27, al lugar, a la habitación donde estaban allí, dice, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. A muchos que se habían reunido. O sea, no eran 10 o 12. El lugar estaba lleno. El lugar estaba repleto. Lo que me deja claro de que Cornelio tenía, hermanos, gran influencia por sus allegados. Cornelio, hermanos, tenía poder de convocatoria hacia sus familiares. Él podía convocar a los suyos y los suyos se sentían convocados por alguien que demandaba respeto. Si Cornelio nos cita, si Cornelio nos pide que vayamos a alguna cosa, es porque debe ser importante. Porque dirían, Cornelio no es alguien que esté para las cosas superfluas, para las cosas vanas. Es un hombre que lo que hace, lo hace para que la gente reciba provecho. Tenía gran influencia. La influencia de Cornelio, hermanos, sobre sus allegados era poderosa. Amén. Algo que se había ganado a través del tiempo, como lo dijimos anteriormente, entre los suyos y entre los judíos. Hermano, esto es digno de imitar. Hoy generalmente, hermano, la cosa es a la inversa. El mundo a veces tiene influencia sobre nosotros. El mundo a veces nos influencia tanto, hermanos, que a veces nos hace hacer cosas que no queremos hacer. Pero como todo el mundo lo hace, como es moda, como todo el mundo lo practica, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Ahora, ¿qué cosas nosotros debemos tener en cuenta, hermanos, cuando queremos influenciar a otros? Nuestra palabra, nuestra convicción debe ser firme. Amén. Debe ser firme. Que la gente sepa, hermanos, que adoramos a Dios, no porque estamos siguiendo una doctrina que alguien nos ha metido y que nos impulsa a pensar o a hacer de una manera porque una determinada religión implantó en nosotros ciertos dogmas y que por lo tanto respondemos de esa manera. No. Lo que tenemos en nosotros es una relación personal con el Dios vivo, con el que nos comunicamos a través de la oración, del ayuno, mantenemos una comunión personal con Él. Por lo tanto, lo que Él ha puesto en nuestro corazón es algo firme. Y yo tengo pasión por esa vida de salvación que Dios ha puesto en mi vida. Es así que vivo esperando, hermanos, entrar al reino de los cielos. Es así que vivo haciendo que la obra de Dios crezca y avance, porque sé que cuanto más avance la obra de Dios, más conozcan al Señor, entonces viviremos no solamente mejor en esta tierra, sino que muchas personas encontrarán lo que yo también encontré.
Por lo tanto, no es algo que yo deba de decir. Bueno, quizás aquel no quiera escuchar esto, no quiera escuchar lo otro, o caigo antipático si hablo del Señor. Hermanos, que sepa que solo nuestra presencia en el lugar donde estemos habla de la justicia divina. Solo nuestra presencia, hermanos, en donde nos traslademos, habla de nuestra relación personal con Dios. No jugamos a la religión. No nos reunimos en un lugar porque no tengamos nada más que hacer. No venimos a la casa de Dios porque sea una cosa que nos alegra la vida. No ponemos nuestros recursos en la obra de Dios porque alguien tiene un revólver puesto en nuestras espaldas. Hacemos todo esto porque hay convicción en nuestro corazón que esta, hermano, aleluya, esta causa es la que salvará al mundo y que salvará a las personas. Esta causa, hermanos, es la que traerá beneficios a nuestro alrededor. Entonces, nuestra familia tiene que sentirse influenciada por nosotros. Y es bueno que nos analicemos en nuestra vida, porque si nuestra familia, nuestros allegados, o nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, nuestros vecinos, no se sienten influenciados por nuestro comportamiento, por nuestra forma de pensar o por nuestra forma de vivir, quizás tenemos que repensarla. Porque la Escritura nos dice, hermanos, que quien practica una relación con Dios, vive en la justicia divina, influencia a los demás. Influencia a los demás. El poder de Dios, hermanos, traspasa nuestra vida y llegará a otros. Como en este caso. Estaba Pedro orando y estaba Cornelio orando a varios kilómetros de distancia y Dios estaba hablando la misma cosa con los dos. Y a través de esa conversación y de esa relación personal y de ese trato divino del Señor con Pedro y con Cornelio, dos culturas totalmente opuestas se unieron. Y allí judíos y gentiles comprendieron que pasaron a ser hermanos en la fe. Cuando la tradición decía otra cosa, ahora pasaron a ser hermanos en la fe. Y Pedro, hermanos, ¿usted que Pedro traía algún sermón preparado? ¿Sabía lo que iba a decir? Dice el versículo número, ya terminando, hermanos, el versículo número 33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Usted cree que Pedro sabía lo que iba a hablar? ¿Usted cree que Cornelio y su gente sabían lo que Pedro iba a decir? Pero Dios estaba guiando todas las cosas para que se manifestara el poder y la soberanía de Dios en esas vidas. Gloria sea el nombre de Jesús. Hermanos, hay modelos en las Escrituras que debemos seguir. Hay modelos en la palabra de Dios, hermanos, que debemos cultivar como propios en nuestra vida. Amén. No deje que este mundo, hermanos, controle sus pensamientos y sus acciones. Abra su relación con el Señor. Ore a Dios. Ayune. Tenga su tiempo a solas con el Señor. Amén. Cornelio tenía ese hábito de orar y ayunar. Eran las 3 de la tarde y seguía ayunando y orando al Señor. Y Dios, hermanos, después de ese transcurso de todo el día estar en la presencia del Señor o mediodía estar en la presencia del Señor, Dios le habla y le dice cosas importantes. ¿Debido a qué? Debido a que él tenía una relación íntima con el Dios Todopoderoso. A veces queremos que Dios nos hable en determinadas cosas. Queremos que Dios nos hable en decisiones que tenemos que tomar. Que Dios nos hable en luchas que estamos viviendo. ¿Sabe cómo se hace eso? En oración, hermano. En oración. Buscando a Dios en oración.
Ese tiempo de oración, hermanos, no es una simple carta que enviamos a Dios en 30 segundos o en 2 minutos o en 5 minutos, no. Es un tiempo devocional donde estamos en la presencia de Dios orando, preparando nuestro ser y anhelando tan fuertemente, hermano, esa relación con Dios que no me distraigo con ninguna cosa de mi vida, y para eso practico el ayuno, para estar un buen tiempo en la presencia del Señor. ¿Y sabe lo que Dios hace cuando pasa eso? Dios se acerca y nos habla y nos transmite cosas que debemos hacer en nuestras vidas. Nos pone en alto con la gente que nos rodea. Los otros ven con buenos ojos nuestra vida porque saben que no estamos para engañar ni para actuar haciendo alguna cosa extraña. Estamos allí para exaltar y glorificar el nombre del Señor. Cornelio es un buen modelo, hermanos. Cornelio es un buen modelo a seguir. Un hombre que vivía una pasión espiritual en su vida y que lo hacía con todo su ser. Amén. Aún, hermanos, con sus recursos, con sus tiempos, con sus responsabilidades, él honraba al Dios de los cielos. Póngase de pie en esta hora. Señor amado, gracias te damos en esta hora en el nombre de Jesús. Gracias te damos en este tiempo, Padre amado, en el nombre de Jesús. Tú eres un Dios poderoso, Padre amado, en el nombre de Cristo. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús, por sacudir nuestro ser, Padre amado, en esta hora, Señor eterno, aleluya. Y reconocerte, Padre amado, que nos hablas para que podamos, Dios mío, atesorar lo más importante en esta vida. Vivir, Señor amado, en el nombre de Jesús, temeroso de Dios. Vivir, Padre amado, practicando la justicia divina, Señor amado. Vivir, Dios mío, estirando puentes, derribando muros. Vivir, Señor eterno, aleluya, una relación viva y poderosa con el Dios de los cielos. Señor amado, en el nombre de Jesús, llena nuestras vidas, Padre amado. En el nombre de Jesús, toca nuestros corazones, Señor amado, aleluya. En el nombre de Jesús, trae bendición de lo alto, Padre amado, en el nombre de Cristo. Habla a nuestros corazones, habla a nuestro ser, Señor amado, en el nombre de Jesús. Tú eres poderoso, Padre amado, tú eres glorioso, Padre eterno, y por tal motivo clamamos y adoramos en el nombre glorioso, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús.